tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José. Hola a todos, ministerios de la parroquia San José. Es una alegría saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hacer un pequeño video sobre algunas orientaciones de aquello que muchas veces estamos haciendo en misa y que no debemos hacer. Y hay que llevar en consideración que lo estamos haciendo justamente no como para regañar o no como para llamarles la atención, sino en el sentido de poder entender, para poder experimentar la belleza que es la liturgia durante la celebración de la Eucaristía, ¿ok? Entonces voy a estar mencionando uno por uno y ahí voy a intentar explicarlo el por qué no se hace, ¿ok? La primera cosa que tenemos que llevar en consideración entonces es no llegar tarde. El llegar tarde a la celebración, además de ser una falta de caridad para con nuestro hermano, nos hace perdernos de la totalidad de la celebración. ¿Por qué? Porque nosotros somos invitados a participar absolutamente de toda la celebración de la Eucaristía. Y a la medida que vamos llegando tarde, es una falta primero de respeto con las personas, como ya la mencioné, pero también es una incomodidad para las personas que ya están dentro de la iglesia y que ven llegando a las personas llegar tarde, porque les quita el foco de la atención de la celebración de la Eucaristía. Entonces es importante organizarnos en nuestros tiempos, en nuestras casas, calcular el tiempo más o menos para poder realmente llegar, ni que sea unos 5 minutos antes de la celebración, para hacer nuestro momento también de oración antes de iniciar la Eucaristía y para realmente silenciar nuestro corazón y disponerlo para recibir aquello que es la palabra de Dios a través de la liturgia de la palabra y obviamente después a través de la liturgia de la Eucaristía, que es cuando recibimos el propio cuerpo y sangre de Jesús. Entonces ese punto es fundamental. Una vez que lleguemos a la celebración, es importante antes de entrar a la iglesia silenciar nuestro celular. Mismo que aquí en todas las misas el comentarista haga la invitación para apagar nuestro celular, es casi imposible que en una celebración no timbre, no toque un celular. Esto es un incómodo y volvemos a la misma cosa, a la falta de caridad para con los que están ahí. ¿Por qué? Porque el celular, además si les pones músicas de reggaetón o músicas de banda o músicas de todo eso, pues es peor. Entonces, digamos así, es necesario, si yo ya llegué, ya estoy en el parking, ya estoy en el estacionamiento, apagar mi celular y poder entrar a la celebración. O si no, si nada más vienes una hora, pues déjalo en tu carro. Pero la cuestión es no entrar con el celular encendido. ¿Por qué? Porque eso distrae la atención de todo el mundo. Y como te dije, si le pusiste música, pues es peor. Porque todo el mundo la va a escuchar, todo el mundo se va a poner a reír, todo el mundo te va a voltear a ver con aquella incomodidad de decir, avisaron al inicio de la celebración y ni así tú eres capaz de apagar el celular. Acredito que si existe una cosa urgente, si existe tal vez alguna dificultad, las personas van a saber dónde están y pueden venir a buscarte a la propia iglesia o pueden esperar. Nuestra celebración máximo dura una hora en tiempos normales. Ahorita en pandemia son 40-45 minutos, entonces no creo que sea tan difícil quedarte 40 minutos sin el celular. Esto vale también para toda la gente, vale también para los jóvenes que en lugar de estar prestando atención en la celebración, se ponen a ver las redes sociales, el WhatsApp, el Instagram o se ponen a conversar con gente. Eso no es una forma de estar realmente con el corazón dispuesto para el Señor. Cuando llegamos a la iglesia es importante saludar al Señor. En el caso de nosotros, el Santísimo, el Sacrario está exactamente enfrente. Entonces es necesario que si entres a la iglesia, al menos tengas una genuflexión o te pongas de rodillas cuando llegues a tu lugar para que saludes al Señor. El Señor te está recibiendo, el Señor te está esperando y es necesario tener esa atención, tener ese gesto de cariño y de amor para con el Señor. Entonces ya que estás entrando, no entres como si estuvieras entrando a un salón de baile o como si estuvieras entrando a un supermercado. Estás entrando a la casa del Señor y la casa del Señor es una casa que le debes de tener respeto y Él está ahí enfrente de ti. Y es como cuando llegas a algún lugar y no saludas a las personas que están en ese lugar, pues es una falta de educación.
Estás llegando a la iglesia, es el Señor que está ahí. ¿Cuál es la forma que tenemos de saludarlo? Pues ponte de rodillas, haz una pequeña genuflexión, o si no puedes ni de rodillas ni hacer genuflexión, ahí mismo en pie, solamente haz una postura que realmente te haga entender que estás saludando al Señor. Eso es muy importante. Ya cuando estemos también en la cuestión de entrar propiamente a lo que es la celebración de la Eucaristía, es necesario llevar en consideración unas cosas. El primero, después de haber hecho nuestra reverencia, después de haber saludado al Señor, generalmente nos vamos a sentar en nuestro lugar, en nuestro asiento, en nuestro banco, en nuestra silla, dependiendo donde sea nuestro lugar, donde nos estemos sentando. Es necesario descubrir algunas cosas importantes. No podemos cruzar la pierna. El cruzar la pierna como que no se ve como una postura respetuosa. Entonces hay que llevar en consideración que no estamos yendo a una participación social como un baile o como una fiesta determinada. Estamos yendo a un lugar donde exige una postura, donde exige un respeto. Y el cruzar la pierna se ve muy mal. Otra cosa que se ve muy mal es que entremos a la celebración comiendo chicle o cualquier otro alimento. No podemos entrar con chicle y no podemos entrar con ningún alimento. El único alimento que se permite es agua, y para aquellas personas que tienen alguna condición, sea por cuestiones de salud, por cuestiones de medicación, alguna cosa, y son solamente para ese tipo de personas. Los demás, acuérdense que lo que la iglesia nos dice es al menos 1 hora de ayuno antes de participar de la Eucaristía. Eso quiere decir que si la Eucaristía dura 1 hora, pues no necesitas hacer otra hora antes, pero al menos en esa hora que dura la celebración, abstente de chicle, de alimentos y si puedes también de la propia agua, porque si no es muy incómodo. Y todavía hay gente que se le ocurre estar mascando el chicle que hace un ruido exagerado. No se puede. O peor ainda, va y comulga con el chicle en la boca. Eso es una cosa terrible. Entonces hay que llevar en consideración que son pequeñas cosas que no es porque estamos en la iglesia que solamente se tienen que hacer en la iglesia. Son pequeñas cosas que tenemos que hacer en la mayoría de los lugares, porque eso va a hablar de nuestra educación y de aquello que somos como personas. Una cosa que es bien fundamental es cuando ya comenzamos la celebración, que van a comenzar, por ejemplo, las lecturas, primera lectura, el salmo y todas esas cosas, es necesario, por ejemplo, que los lectores se organicen. ¿Para qué? Para que los que van a leer, los proclamadores o los lectores, como les quieran llamar, que sean diferentes. O sea, si estamos en una misa de domingo, lo ideal sea que la primera lectura sea una persona, el salmo que necesita ser cantado, porque el salmo es para ser cantado, sea una persona de los coros, y obviamente la segunda lectura sea otra persona. ¿Para qué? Para que podamos tener varios lectores que nos den la proclamación de la palabra del Señor de una forma, como ya lo dije, proclamada, o sea, de una forma bella, de una forma que realmente haga a las personas que están participando de la celebración encontrarse con el Señor. En la cuestión del salmo, el salmo es fundamental y el salmo tiene que tener, como yo les dije, ese cariño para ser cantado por amor. ¿Por qué? Porque el salmo es para ser cantado. Y por eso les dije, si estamos tal vez junto con los coros que ya cantan toda la misa, siempre va a haber un salmista, siempre va a haber una persona que pueda hacer esto. Entonces hay que esforzarnos en eso. Si por algún motivo no podemos cantar todo el salmo, al menos el refrán. Y si ni el refrán podemos, al menos hacerlo con una proclamación que realmente haga a la persona encontrarse con Dios. Acordémonos que el salmo es la respuesta a la primera lectura. Entonces eso es fundamental, eso es una, digamos así, una indicación para que los lectores lo lleven en consideración, para que los coros también lo pongan en práctica. Una cosa también que muchas veces hacemos y que se nos pasa desapercibido, esto también es para los lectores principalmente, no hay que añadir frases cuando leemos las lecturas o el salmo.
no leas las letritas rojas que están ahí. Eso es para que cuando vas a practicar la lectura, tú sepas lo que realmente tienes que hacer y cómo tienes que proclamar. Entonces, no digas primera lectura o salmo responsorial o segunda lectura. Y al final, también no digas, esta es la palabra de Dios, porque no es una explicación, sino es lo que nosotros le llamamos una rúbrica divina. Solo di palabra de Dios. Y tampoco digas, respondamos al salmo, pues no es una recitación. Ya les dije anteriormente, el salmo es en sí la respuesta a la primera lectura. También para los lectores, al inicio de la liturgia de la palabra, no se dice buenos días o buenas tardes o buenas noches. Entramos directo a la liturgia de la palabra. El celebrante es el que va a recibir al inicio de la celebración y él puede decir, y ni siquiera es litúrgicamente decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya entra con una invitación a lo que va a ser vivido en la propia Eucaristía. Entonces yo invito para que los lectores tengan un poco más de atención y de cariño también en esa área. Hay una cosa que también hacemos generalmente mal durante la misa y tal vez lo hacemos por falta de conocimiento, tal vez ahí la culpa sea de nosotros sacerdotes que no hemos sabido explicar o hacerles entender ciertas cosas de la liturgia y que por eso cometemos errores. Como les dije, tal vez sea por nuestra falta de formación clara por parte de nosotros sacerdotes. Pero por ejemplo, la primera y que muchas veces nosotros hacemos es levantar las manos cuando se dice y con tu espíritu. Hay una frase donde el sacerdote va a decir, el Señor esté con ustedes. Y la mayoría de la gente la hace, y con tu espíritu. Es como si la gente estuviera devolviendo un saludo. Y eso está incorrecto. Porque primero, eso es una parte solamente que le corresponde al sacerdote. Es una posición, en latín se dice orans, que es una posición de oración, y cuando el sacerdote va a hacer, la postura correcta tiene que ser, el Señor esté con ustedes. No es así, el Señor esté con ustedes, porque no es un saludo para la gente, es una postura de oración. Entonces es, el Señor esté con ustedes. Y ahí la gente no tiene que responder y con tu espíritu, porque no es una respuesta, porque no es que me tienen que devolver a mí el espíritu. Es una posición, como les dije, de oración. Otra de las cosas que también hacemos y que muchas veces la repetimos es, no podemos decir las partes que le corresponden solamente al sacerdote. Hay gente que está tan acostumbrada tal vez a la propia celebración, que ya conoce todo el rito, que ya conoce también todas las partes de la celebración, pero hay partes que corresponden solo al sacerdote y hay partes que corresponden solamente a la asamblea. La doxología es algo que le corresponde solamente al sacerdote. Cuando el padre dice o el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, eso es solamente el sacerdote que lo puede hacer. Es lo que llamamos doxología. Y hay gente que ya se sabe la misa como de memoria y que está el sacerdote y ellos están repitiendo por Cristo, con Él y en Él. Eso está incorrecto. Hay otra forma donde también le corresponde al sacerdote, que es ya cuando nos vamos aproximando al momento de la paz, cuando dice, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Eso es una oración del sacerdote. No es una oración que la gente o el pueblo o la asamblea hace junto con el sacerdote. No, es una oración propia del sacerdote para con Dios, para que quede de una forma más entendida, para que quede de una forma más clara. Entonces hay que prestar atención en esos pequeños puntos, ¿ok? Antes de la proclamación del Evangelio, y aquí vamos a abrir un paréntesis, en la celebración de la Eucaristía, solo 2 veces nos podemos santiguar o nos podemos persignar, dependiendo como ustedes quieran llamarlo, como lo entiendan mejor. Al inicio de la celebración, cuando el sacerdote dice, obviamente, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y al final de la celebración, cuando recibimos la bendición por parte del sacerdote. Pero en las otras partes de la celebración no podemos nos persignar de nuevo.
Si se fijan, alguna cosa que es permitida es cuando se va a proclamar el evangelio por parte del sacerdote, nosotros hacer la cuestión de trazar, de marcar sobre nosotros las 3 cruces, y lo hacemos en la frente, en la boca y en el pecho. Son las 3 cruces. No es para nos santiguar y hacer todo como muchas de las personas lo hacen. No está correcto. De hecho, las 3 cruces es válido, pero la cuestión es en realmente nos posicionar para escuchar la palabra del Señor. Así como no vale, por ejemplo, en el momento del santo, así como también no vale en el momento que vas y comulgas y después llegas, no vale. O sea, les dije, es al inicio y al final. Solamente en esas 2 partes que obviamente la instrucción del misal romano nos dice para nosotros persignarnos, ¿ok? Entonces hay que llevar en consideración eso. Hay algunas celebraciones, principalmente como por ejemplo cuando hacemos la confirmación o cuando hacemos el rito del bautismo, donde nuestro credo se hace en forma de preguntas, y cuando se hace en forma de preguntas nosotros tenemos que responder siempre en la parte personal. No es una respuesta en plural, es una respuesta que te hacen a ti como cristiano. Entonces, por ejemplo, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? No respondas sí creemos, di sí creo. La misma cosa vale para renuncias al pecado, renuncias a Satanás. Sí, renuncio. Es una respuesta personal. Es tu experiencia de fe, es aquello en lo que tú crees, es aquello en lo que realmente está tu esperanza, está tu raíz, está tu fundamento, que es el fundamento de tu fe. Entonces hay que llevar en consideración esas cosas, ¿ok? No te puedes levantar durante la presentación de los dones. A veces alguien se levanta y por imitación se levantan los otros. Acuérdense que hay momentos en la iglesia que tenemos que estar en pie, hay momentos que tenemos que estar sentados, hay momentos en que te puedes hincar o puedes estar de rodillas, esas cosas, pero en el momento de los dones tienes que estar con tu mirada conducida para lo que está aconteciendo, que es levantar el cáliz, levantar la hostia y todas esas cosas. Acuérdate que en ese momento no estamos todavía en el momento de la consagración. Eso es como que la preparación que el sacerdote está haciendo para entrar después a la consagración. Entonces, ¿qué es lo que la liturgia te dice? Ahí permanece sentado con tu mirada puesta en lo que está aconteciendo en el altar para que lo puedas entender. ¿Qué es lo que acontece? Alguna gente se levanta en ese momento y como alguien se levanta, los otros comienzan a se levantar. Y ahí vamos a tener en la asamblea gente que está en pie y gente que está sentada. Es para todo mundo estar sentado. Eso es lo que nos dice el misal romano, ¿ok? No te arrodilles también, y esto es muy frecuente, apenas termine el santo. Termina el santo y ya todo el mundo se arrodilla. Hay que esperar a que el sacerdote ponga las manos, ambas manos, sobre el copón, sobre el cáliz y pida al Espíritu Santo. Es ahí donde se está transformando el pan y el vino, y es ahí donde todos nosotros nos vamos a arrodillar. En algunas iglesias ahorita pues estamos en pandemia, pero generalmente es cuando se toca el sino o la campanita. Cuando se toca la campanita, rápidamente yo me hinco, me arrodillo. Si no me puedo arrodillar, permanezco en pie, pero no sentado, permanezco en pie y coloco mi mirada en el altar para ver aquello que está aconteciendo. Otra cosa que no puede acontecer es de que estoy de rodillas en ese momento y estoy todo para abajo. ¿Por qué? Porque me estoy perdiendo el momento tal vez más importante de la celebración, que es la transformación del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? Tiene que estar puesta en el Señor. Decir, yo estoy aquí, estoy haciendo esto por ti, esto es por amor, esto es por ti. Entonces no podemos dejar de poner nuestra mirada en aquello que es lo más importante, que es obviamente la presencia del Señor. Hay quienes muchas veces también en el momento de la consagración dicen, Señor mío y Dios mío. No está correcto litúrgicamente.
es momento de silencio. Es momento de estar con el Señor. Puedes hacerlo en el silencio de tu corazón. Decir, Señor mío, Dios mío. Y a veces hay personas que lo repiten 3 veces, Señor mío y Dios mío. Y ahí como que la gente se queda, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende por qué tienes que decir esta frase en voz alta. Tal vez viene de tradición, tal vez viene por cultura, tal vez viene por tantas y tantas situaciones. Pero en el momento de la celebración no es correcto litúrgicamente decir Señor mío y Dios mío. Por una cuestión también práctica, porque distrae a quienes están haciendo su momento de adoración. Acuérdate que ese momento es un momento de adoración. Por eso te digo, tu mirada tiene que estar en el Señor. Y en la medida que vamos haciendo eso, pues vamos conociendo un poco más lo que es la belleza de la liturgia, la vamos entendiendo y la vamos viviendo plenamente para que no se nos haga como que siempre una monotonía o siempre una repetición, porque cada celebración es diferente y porque cada celebración tiene su belleza. Otra de las cosas también, no digas en voz alta, por Cristo, con Él y en Él. Esa parte de la plegaria eucarística solo le toca decirla al sacerdote. Así como lo hacemos en la doxología, así como les decía al momento de la paz, eso le corresponde solamente al sacerdote. Otra cosa, por ejemplo, cuando estamos en el momento de la paz, ahorita no tenemos paz porque estamos en pandemia, pero por ejemplo en los tiempos normales, y quiera Dios que pronto podamos tener un poco más esa normalidad o una aproximación de lo que teníamos antes, en el momento de la paz no te muevas de tu lugar para ir a saludar a tu compadre, para ir a saludar a tu mamá, para ir a saludar a tu hermano, para ir a saludar al vecino. El momento de la paz se da para aquellos que están a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, a quien está delante de ti y a quien está atrás de ti. No es para salir por toda la iglesia y comenzar a saludar a todo el mundo. Eso no se hace y eso está incorrecto. Permanece ahí en tu lugar y da la paz a los que están a tu lado, a los que están enfrente y a los que están atrás. Solamente eso, porque si no se va a hacer un caos total. Y acuérdate que estamos en un espacio sagrado. Estamos en una iglesia. Otra cosa que también hacemos y que también está mal, en el momento de rezar el Padre Nuestro, cuando termina el Padre Nuestro, no se dice amén. ¿Por qué que no se dice amén? Si estamos rezando en nuestra casa, si estamos en nuestras oraciones diarias, ahí sí podemos decir amén. Pero en una misa o en una celebración de Eucaristía, no. Porque la misa no ha terminado. Y amén significa conclusión. Es cuando yo digo, terminé. Y en la misa, después del Padre Nuestro, todavía siguen otras partes de la misa. Entonces se dice el Padre Nuestro y no decimos amén. ¿Por qué? Porque no hemos concluido. Porque la misa continúa. Entonces hay que llevar en consideración esas pequeñas cosas. A veces ya se nos sale tan de forma natural, pero hay que ir vigilando y decir, no se dice amén porque no hemos terminado la misa. Otra cosa sobre el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro no podemos agarrarnos las manos. Litúrgicamente está incorrecto. Y volvemos a la misma cosa cuando le dice, el Señor esté con ustedes. Es una postura del sacerdote. El sacerdote sí puede hacer es esto y rezar el Padre Nuestro. De hecho, ni estaría permitido para la asamblea levantar las manos. Litúrgicamente es incorrecto, porque la postura correcta sería estar con nuestras manos juntos o ahí sí hacer una postura de reverencia y rezar el Padre Nuestro. Pero hay mucha gente que le gusta agarrarse las manos. Es bonito, sí es bonito, es tradición, sí es tradición, pero litúrgicamente está incorrecto, ¿ok? Es bueno que nosotros entendamos lo que es litúrgicamente correcto y lo que muchas veces hacemos por tradición o porque así nos enseñaron o porque es bonito. Pero muchas veces porque así nos enseñaron y es bonito, no quiere decir que sea litúrgicamente correcto. Es a lo que quiero decir, ¿ok? Cuando vamos a comulgar, una cosa bastante importante, no comulgues si no te has preparado. Las personas que pueden comulgar, obviamente es porque hicieron su confesión. Es porque obviamente no tienen ningún pecado grave. Porque si estás comulgando en pecado grave, pues como que la comunión no está haciendo efecto, pero principalmente como que no le estás dando el valor que la Eucaristía tiene. Porque la Eucaristía dice, solamente puede se aproximar quien tiene el corazón puro,
quien realmente está bien con su hermano y está bien con el propio Dios. Entonces no comulgues solamente por comulgar. Comulga porque tú dices, estoy realmente preparado. Otra cosa, si llegaste tarde a la misa y llegaste, por ejemplo, cuando estaba la primera lectura o cuando estaba el salmo, a veces hay gente que llega cuando está el evangelio, o otros peor, cuando ya estamos a la mitad de la misa y van y comulgan. Esto es incorrectísimo. Está mal. Solamente puede comulgar aquel que participó de toda la liturgia de la palabra para poder recibir la Eucaristía. Entonces, si yo llegué atrasado, yo no puedo recibir la Eucaristía porque yo ya me perdí la liturgia de la palabra. Entonces, es incorrecto y es también una falta de respeto, porque ¿cómo vas a comulgar si ni siquiera participaste de la celebración entera? Es una cuestión de usar un poquito la lógica, de usar un poquito la cabeza y decir, si yo llegué tarde, si yo no escuché la palabra de Dios, pues yo no puedo comulgar, porque no participaste de la Eucaristía, participaste de una parte de ella. Y la Eucaristía no es para participarse una parte de ella, sino es para participar toda la Eucaristía. También si ya estás formado en la fila de comunión, no te formes solamente en la fila donde está el sacerdote. Tenemos ministros de la Eucaristía que están distribuyendo la comunión y que hicieron toda una formación, que hicieron toda una preparación para poder darte a ti en la mano en este tiempo de pandemia la Eucaristía. Entonces no es que el sacerdote, por ser sacerdote, te va a dar otra cosa más poderosa o más valiosa, porque la Eucaristía que te da el sacerdote es la misma Eucaristía que te está dando el ministro de la Eucaristía. Es Jesús. Es Jesús. Entonces hay que usar también ese criterio de decir, ay, ok, pero yo mejor voy con el sacerdote. A veces la fila del sacerdote está gigantesca y el ministro de la Eucaristía termina rápido porque todo el mundo quiere comulgar con el sacerdote. Entonces hay que tener ese buen senso, hay que tener ese criterio también de caridad y de humanidad, ¿ok? Si ya comulgaste, pues ve y haz tu momento de oración. Es para que tú hagas tu silencio, es para que tú hagas tu oración, es para que tú hagas tu encuentro con el Señor. Entonces no es para llegar a mi banca y comenzar a platicar con los otros o comenzar a hacer otra cosa, es el momento de la oración. De hecho, el coro tendría que terminar en tiempos normales. Cuando el último termina de comulgar, tendríamos que hacer un silencio en la iglesia para que el silencio de oración personal se hiciera presente. Entonces no es que mucha gente dice, ay, es que el coro no está cantando. Hay veces que el coro no tiene que cantar. Es la oración personal. Y eso es obviamente después de la comunión, donde se tiene que dar al menos un minuto para que la gente rece y ore con el Señor. Entonces, pon atención en esas cosas, ¿ok? Como es una falta de respeto con que a lo largo de la misa te estés riendo o estés hablando de otras cosas. Si vas a la misa para estarte riendo, para estar juzgando, para estar criticando, mejor no vayas, porque no te vale, porque no te sirve. Tienes que ir con el corazón dispuesto a adorar al Señor. Tienes que ir con el corazón dispuesto a decir, estoy yendo a mi comunidad para participar junto con ella de la Eucaristía y junto con ella encontrarme con el Señor. Entonces no es para que te estés riendo, no es para que estés criticando, no es para que estés diciendo, ya viste cómo fulanito vino vestido, ya viste cómo que fulanita, ya viste con quién viene. A la iglesia no se va a criticar, a la iglesia no se va a buscar novio, a la iglesia se va a buscar única y exclusivamente al Señor. Y eso no se te puede olvidar. Si vas por las razones erradas, es el momento que hagas un examen de conciencia y te enfoques realmente en lo que es importante, ¿ok? Otra cosa que acontece mucho es en nuestras celebraciones, pues hay niños. Hay muchas veces que los niños son niños, entonces ellos son inquietos. Los papás no pueden desatender a sus niños. Si yo sé, por ejemplo, a mí no me incomoda que un niño ande caminando, que ande corriendo, pero a mucha gente sí. Entonces yo como papá tengo que tener el criterio de decir, si mi niño ya está llorando alto, si mi niño está corriendo de más, si yo ya veo que las personas se están incomodando, pues yo llevo a mi niño a la parte posterior de la iglesia o a la parte, al lobby de entrada, y ahí yo me estoy con él un poquito hasta que él se calme o me quedo la celebración en ese espacio. ¿Para qué? Para que los otros no estén incomodados o no estén perturbados. Entonces eso como papá es algo que
por la lógica tendría que hacer. Si yo voy a un lugar y mi niño tal vez está un poco inquieto, pues yo voy a hacer algo para que distraerlo, cambiarle el foco y él pueda encontrarse de nuevo. Entonces, pues llévalo para el lobby de la iglesia o llévalo un poquito a caminar afuera y regresa rápidamente cuando él ya se calmó, cuando él ya se tranquilizó. Es una forma de ir educando a tu hijo también sobre la importancia y sobre la dignidad de estar en la iglesia. Finalmente, solo para concluir este video, entonces no te salgas sin recibir la bendición final. La bendición final es como si fuera el envío, el compromiso que tú tienes para colocar en práctica a lo largo de tu semana todo lo que aprendiste en la liturgia de la palabra, todo lo que el Señor te va a decir a través de la Eucaristía. Así como no puedes llegar tarde, también no me puedo salir antes. Generalmente en los tiempos normales que nuestras iglesias están llenas, parece ser que la gente quiere salir volando y quiere salir como si estuvieran, no sé, alguien los estuviera persiguiendo alguna cosa. Entonces la celebración concluye cuando el sacerdote les dice, o el diácono, que pueden ir en paz. Cuando Él da su bendición y les dice, vayan en paz. Entonces no es porque yo ya comulgué que ya me puedo salir, porque volvemos al mismo criterio, la celebración está incompleta. Y la celebración, le dedicamos tan poco tiempo al Señor, solamente una hora en tiempo normal. Como les dije, en este tiempo son 40, 45 minutos. Yo creo que estar 45 minutos en la presencia del Señor no te va a matar. También no te va a hacer ningún daño. Entonces hay que tener esa conciencia, hay que tener esos cuidados, pero principalmente hay que tener ese amor para con el Señor, ¿ok? Espero que estas pequeñas indicaciones los ayuden a tener una liturgia más plena, los ayuden a tener un poco más de amor por la liturgia y los ayuden a realmente conectarse con el Señor. Y en la medida que vamos aprendiendo y que vamos haciendo esto, veremos lo que realmente es celebrar la Eucaristía, la belleza de la liturgia y principalmente del por qué yo participo en una Eucaristía, ¿ok? Les dejo un fuerte abrazo, nos vemos en todas las celebraciones. Cualquier duda, cualquier pregunta, encuéntrenme antes o después de las celebraciones o en la oficina para esclarecer todos y cada uno de estos puntos, ¿ok? Que Dios me los bendiga y nos vemos, primero Dios, en cada una de nuestras celebraciones. Un fuerte abrazo. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies